Y bueno, a continuación comienza un bloque que es el bloque de la academia. Invitamos a 3 analistas que van a poner sus principales puntos de vista sobre las recomendaciones de la OCDE y otros temas. Le doy entonces la palabra al doctor José Roberto Acosta. Él es profesor de la Universidad del Rosario y de la Universidad Central, miembro de la Red de Justicia Tributaria, corredor de bolsa y columnista del Espectador. Muy buenos días. Espero ser juicioso con los 10 minutos y cabe aclarar que sí, efectivamente soy corredor de bolsa. He estado en el santuario neoliberal por más de 20 años, conozco los negocios del neoliberalismo. Debo advertir también que soy accionista o dueño de un fondo privado de pensiones. Gracias. Bueno, vuelvo a retomar. Entonces, contextualizando, soy corredor de bolsa hace más de 20 años, he estado en el santuario neoliberal por todo ese tiempo y soy accionista de un fondo de pensiones. Conozco por dentro el tema del manejo privado de pensiones. Y déjenme decirles que es un sistema que tiene muchas debilidades, voy a mencionar 3. La Ley 100, que originó el sistema privado, obligaba a que las sociedades administradoras ofrecieran sus acciones a los afiliados, que cualquiera que quisiera tener los recursos administrados por ellos también fuera dueño del fondo. Y la ley les conminó 5 años para que lo hicieran. Nunca lo hicieron. Hoy día son solo 4 sociedades privadas que administran las pensiones. 2 concentran el 80% del manejo, es decir, hay una posición dominante que preocupa en la medida que ellos son los que definen la política económica. Si el gobierno se quiere endeudar con TES, tiene que preguntarle a los fondos de pensiones privados cómo quieren los TES. Es decir, ser ministro de Hacienda sin contar con el visto bueno o beneplácito de los fondos privados, pues es imposible. Son ellos quienes deciden en últimas qué acciones se colocan, qué acciones se venden, qué título público o privado va a ser emitido en bolsa. Esa misma Ley 100 obligaba también a que las cajas de compensación participaran en la propiedad de los fondos y que también dieran a sus afiliados el 25% de dicha participación. Pues no, vuelvo y repito, hoy los fondos se concentran en solo 4 entidades: Protección, que maneja el 35%, que es del Grupo Empresarial Antioqueño; el 45% es Porvenir, del Grupo Aval, dirigido por Luis Carlos Sarmiento. Y la concentración que implica los recursos privados en manos de unos pocos es supremamente peligrosa. Yo soy de los que no voy a ser pensionado. Yo veo aquí pues muy contento la unidad que hay de los pensionados. Yo pues llamaría a los de mi generación que tenemos esa utópica esperanza que algún día tengamos esa conformación de grupo que no tenemos. Algunos de ustedes han sido testigos cómo los jóvenes hoy día no tienen hijos porque cuando sacan el cálculo actuarial dicen pues ¿para qué? Yo realmente los entiendo perfectamente porque matemáticamente yo, que he sido un afortunado del mercado laboral y que ha aportado un buen monto a mi cuenta privada de pensiones, es muy probable que cuando me pensione con esos recursos apenas reciba el 20% de mi ingreso actual, no el 85%, sino el 20%. Es decir que mi esposa tendrá que ahí sí demostrarme el verdadero amor, ¿no?, en la enfermedad y en la pobreza. Algo que preocupa es que estos 180 billones de pesos que administran 4 fondos privados y que representan cerca de 70.000 millones de dólares, su cifra superior a la de Bill Gates, el tipo más rico del mundo, es administrada en muchos casos de manera poco vigilada por los afiliados. La Ley 100 dice: los afiliados tienen el derecho de participar con 2 miembros en las juntas directivas de las AFP, de los fondos privados de pensiones.
nunca he visto un reclamo ni el más mínimo reparo de los miembros elegidos en esas juntas sobre el manejo de los recursos. Y hay un tema muy delicado que quiero plantearlo como denuncia, y es que de esos 180 billones que están en manos de unos pocos administradores, se han destinado cerca de 7,5 billones en un vehículo de inversión que se llama fondos de capital privado, los private equity. ¿Qué es esto del private equity? Private equity es un vehículo de inversión, como los que ustedes de pronto algunos tienen, como los fondos de inversión de carteras colectivas. Yo lo defino como una especie de longaniza. Usted le echa ahí carne de res, de marrano o quién sabe qué más, y así se lo come. Pues resulta que estos private equity pueden tener cualquier cosa y los valoran al precio que quieran. En terminología técnica, estos fondos de capital privado no tienen la transparencia que tienen otros fondos, no tienen ficha técnica, no es una ficha técnica pública. Y estos 7,5 billones que hoy están invertidos con recursos míos en ese tipo de vehículos pueden presentar conflictos de interés, como el que vengo aquí a mencionar, y es el que un director de fondo privado termine siendo después un gestor de private equity. Un tema del doctor José M. Aragone, un español que fue presidente de Horizonte, hoy día es un gestor de un fondo de capital privado, el Tribeca. Y pues no se ve muy bien que yo salga de dirigir los recursos de los afiliados para después venderle productos a los afiliados que administraba. Hay un conflicto de interés supremamente grave. O el señor Alberto Carrasquilla, que después de ser ministro hoy estructura fondos de capital privado, habiendo tenido las relaciones como ministro de Hacienda, tuvo acceso a esa élite tan exclusiva de los fondos de capital privado, y tuvo en sus manos, por ejemplo, la discutida y polémica emisión de bonos agua. El llamado es a que los recursos privados que yo cotizo los manejan con un ánimo especulativo, con un ánimo de pronto no tan transparente como los fondos de capital privado, a los cuales la superintendencia financiera no ha puesto mucha atención. Compraron acciones de Interbolsa. Recordemos que ING, en una operación cuantiosa superior a los 50.000 millones, compró con la plata a los afiliados acciones de Interbolsa a niveles de 3.000 pesos para que a la vuelta de año y medio valieran cero. También acciones de Pacific Rubiales, que hoy se han desplomado cerca de un 90%, y la falta de control es también por cuenta de nosotros, que no estamos encima de esos fondos privados de pensión. Un poco triste es la situación de alguien como yo, que pues, pensar en pensionarse es algo utópico. El doctor Sarmiento sabe en sus clases de Derecho Romano que en la época esclavista el amo era responsable de la manutención del esclavo, se encargaba de darle comida, techo, hasta de su reproducción. Hoy día la esclavitud es la misma, pero nosotros mismos tenemos que encargarnos de nuestra manutención, salud, educación. Y el cálculo matemático, el cálculo que llaman actuarial, y que he revisado ya en estos 22 años de gestión en los mercados financieros, llegan a la conclusión que pensionarse en Colombia a través del sistema privado es una utopía. Es algo desde el punto de vista matemático imposible. Solo el 5% de los afiliados de fondos de pensiones hacen aportes voluntarios, es decir, de esa masa, solo un 5% es exclusivo de aportar un poco más de su salario. Si es un 5%, pues ¿qué vamos a esperar del otro 95%? Simplemente recordar que nuestros padres o nuestros abuelos fueron pensionados y que eso fue simplemente un tema del pasado. En conclusión, el llamado es a que nos convoquen ustedes, que ya tienen organizaciones bastante firmes, para que los afiliados actuales de los fondos privados seamos igual de diligentes, igual de acuciosos para averiguar qué están haciendo con nuestros recursos, porque debo recordar, para cerrar, que el ministro de Hacienda actual, doctor Cárdenas, hace 2 años intentó utilizar los recursos, esos 180 billones de pesos, para subir el dólar, algo que pudimos algunos opositores, en mi caso desde la columna del Espectador, frenar,
pero que sigue ahí en vilo. Es probable que esas intenciones de hacer política pública con recursos privados que juiciosamente he ahorrado, ojalá no se presente. Los felicito, la unión que tienen ustedes, espero que ese ejemplo se transmita a nuestra generación. Muchas gracias.